Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buenos días a toda la comunidad de cibernautas. Nueva semana para encontrarnos con el análisis, la opinión, el comentario y las noticias de lo que sucede en el mundo. Gracias por estar ahí. La promoción sostenible y la educación continua son otro de los fines de la universidad. Por lo tanto, las barreras comunicativas para cumplir dicho propósito han quedado de lado. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos la reflexión del programa. De inmediato en el programa vamos a presentar al profesor Efraín Rodas, destacadísimo profesional de Apurímac y de Andahuaylas, para dar cuenta del siguiente momento del programa. Adelante, profesor Efraín, tenga usted muy buenos días. Buenos días, profesor. Gracias. Quien les habla es Efraín Rodas Guisado, que actualmente trabaja en la Universidad Nacional José María Arguedas, perteneciendo a Ciencias Básicas. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hablar son los datos estadísticos de las grandes pandemias. Pero antes, quiero explicarle un poco en qué consiste la pandemia. O sea, para llegar a la pandemia, pasamos por tres etapas: la endemia, epidemia y el brote epidémico. Pasando estas tres etapas, recién nosotros llegamos o decimos que es la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco estas fases para que nosotros podamos entender la pandemia. La endemia, dice, es una enfermedad en un agente infeccioso en una determinada zona geográfica de una población. Entonces, con esto podemos decir que la endemia es algo pequeño, ¿no? De ahí, entonces, de esto que lo que extiende viene la epidemia. La epidemia, dice, aparece en una comunidad, en una región definida, donde la enfermedad ya tiene un brote, ¿no? Un brote incidente, un brote estadísticamente ya significativo. Después de esta segunda etapa, llegamos al brote epidémico. Entonces, el brote epidémico ya es un poco más extenso, ya, ¿no? De estos dos que habíamos hablado. Dice, la enfermedad tiene un incremento significativo en relación a los anteriores. Pasando por estas tres etapas, se llega recién a la pandemia, lo que nosotros actualmente estamos viviendo, pandemia. ¿En qué consiste la pandemia? Dice, la pandemia es clasificado por la Organización Mundial. Dice, ¿qué significa? Es un brote epidémico que afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, los tres anteriores eran algo en un lugar geográfico, algo pequeño, pero lo que estamos viviendo es la pandemia. ¿Qué significa? Que ya estamos viendo que la enfermedad está en todo el mundo. Por lo tanto, la pandemia tiene 6 fases. ¿Qué significa esto? Que la Organización Mundial ha clasificado la fase 1 y 3, que dice, el virus circula solo entre animales. Entonces, en esta fase 1 y 3 hay una poca infección entre humanos, que nosotros ya lo hemos pasado esta fase. Después de esta fase 1 y 3 viene la fase 4, ¿no? La fase 4 de la pandemia. ¿Qué significa la fase 4 de la pandemia? La transmisión de persona a persona, ya se vive, ¿no? Y lo más grave de esta pandemia es la fase 5 y 6 que actualmente estamos viviendo. Que en el Perú, por ejemplo, ya podemos decir al día de hoy, 17 de agosto, que hay 535.946 infectados. También podemos decir, hoy un dato oficial hasta hoy día, que hay
26.281 fallecidos. Es algo que nosotros que nunca antes habíamos vivido esto, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en la fase 5 y 6. ¿Qué significa ahí? Una infección entre humanos, es lo más alto que nos encontramos, que no podemos todavía bajar. Seguramente cuando pase esta fase 5 y 6, ¿qué va a suceder? Ya viene, o sea, llegamos al punto máximo, empezamos a descender, ¿no? Empezamos a descender. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya vamos a estar después del punto máximo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya viene, por ejemplo, va a salir ya la vacuna, ¿no? Posterior a la pandemia. De las fases, dice que ¿qué va a pasar con estas 6 fases? Las 6 fases, después ya nosotros vamos a, con estas enfermedades, nosotros ya vamos a tener una solución, una vacuna. Entonces, oficialmente, ¿qué va a pasar con ese punto máximo? Vamos a empezar a descender. Seguramente de aquí a un par de meses vamos ya a estar viviendo esas fases. Ahora, pasamos a los datos que nosotros hemos reportado o se ha reportado a nivel mundial en el siglo XXI. Por ejemplo, en el siglo XX, en estos dos siglos, ¿no? Siglo XX y XXI, ¿no? En el siglo XX apareció la gripe española. Esta gripe española apareció en el año 1918 y 1919. ¿Cuándo? Cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este caso, ¿qué ha pasado? Se ha estimado que ha habido entre 40 y 100.000 defunciones, pero en el Perú todavía, como esas fases, todavía no había ni siquiera área de estadística en algunas instituciones públicas, por lo tanto no se han registrado, ¿no? No podemos decir con exactitud si en el país ha habido fallecimientos o no con la gripe española, no hay reporte, ¿no? Pero después de eso también ha habido otra pandemia, que fue en el año de 1957, que se inició en febrero al norte de China. Esto sí, rápidamente, que también, como es pandemia, llegó a todo el mundo. Pero en el Perú, dice, ha llegado en la segunda quincena de julio del mismo año, en 1957. ¿Y qué ha pasado? Se ha reportado, aquí sí hay reportes, dice, de 1081 defunciones, con una letalidad de 0.8%, ¿no? Entonces nosotros ya estamos viendo qué ha pasado, que ahora con la pandemia que estamos viviendo con el COVID, hay una diferencia muy abismal, ¿no? Solamente en 1957, con esta pandemia, solamente en el Perú se ha reportado 1081 defunciones, pero sin embargo, hasta hoy, hasta el momento, con esta COVID-19 ya tenemos más de 26.000 fallecidos. También, después de estas dos pandemias, aparece la influenza. ¿Qué cosa es la influenza? La influenza es un trastorno de los virus, ¿no? Hay en varias etapas, ¿no? Vamos a explicar desde el H1N1 hasta el H1 que también hemos vivido en el 2009, ¿no? En 1997, también a este H1N5 se le conoce como la influencia aviar, que ha causado, dice, 18.000 defunciones, ¿no? 18.000 defunciones. También ha sido una pandemia que se ha vivido a nivel mundial. Asimismo, también hemos vivido en el año 2009 que apareció la influenza H1N1, pero aquí ya un poco más extenso, ¿no? Se causó más de 200.000 muertos en todo el mundo. Entonces, ahora lo que estamos viviendo actualmente es la pandemia del coronavirus, el famoso COVID-19, ¿no? Que hasta el momento, como ya habíamos adelantado, ¿qué ha pasado? Tenemos una cifra abismal.
estadísticamente significativo. Hasta hoy día se ha reportado 535.946 infectados, de los cuales hasta el momento se tiene 26.281 fallecidos, ¿no? Entonces, nosotros con estos reportes estadísticos tenemos que pensar, o sea, tenemos que ponernos en conciencia qué está pasando, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, ¿por qué tantos fallecidos? ¿Por qué tantos infectados? De repente, justamente por falta de educación. Felizmente, en nuestra región ya tenemos nuestra Universidad Nacional José María Arguedas, ¿qué cosa? Nos trae la educación. Entonces, el principal caso que nosotros tenemos que hacer es para de repente vencer este virus es tener un poco de conciencia, conocimiento. Para eso necesitamos tener una educación. O sea, si tenemos educación, seguramente vamos a mejorar lo que es la salud. Entonces, estas cifras que también estamos viendo es muy preocupante. Entonces, para revertir todo esto, seguramente la educación es un factor influyente para que de repente más adelante vengan otros virus y para poder contrastar y tener un poco de conciencia. También podemos hacer un reporte estadístico hasta hoy día en nuestra región, ¿no? Hemos hablado a nivel mundial, ya sabemos qué es la pandemia. Entonces, la pandemia de este COVID-2019 en nuestra región hasta hoy día, dice, hay un 3.920 casos confirmados, a las cuales se ha aplicado 5.000 o 50.327 pruebas, de los cuales ha salido positivos 3.920. Y nuestra región es pequeñita, pero la cifra es alarmante también, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viviendo es un poco difícil, pero para los puestorieros tenemos que mejorar. ¿Y cómo vamos a mejorar? Gracias a la educación, ¿no? Esos son los reportes estadísticos que nosotros podemos dar a nivel mundial y a nivel regional para poder tener un poco de conciencia por esta enfermedad que está siendo devastador, ¿no? Y tenemos que ver qué cosas son estos virus. Son solamente mutaciones, son nuevos que aparecen y a veces las investigaciones un poco demoran. ¿Por qué? Porque son nuevos, ¿no? Y ya estamos consiguiendo felizmente la vacuna. Gracias, profesor Julio, por esta participación con los datos históricos. Excelente, profesor Rodas. Nos encontraremos en otra próxima edición. Los acontecimientos siempre se suceden. La historia sigue registrando el quehacer humano. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos las noticias de la jornada. Buenos días para este lunes 17 de agosto del año 2020. La propagación del COVID-19 alcanzó 2 nuevos hitos en la semana al haberse cumplido 164 días, ahora 165, de la aparición del primer caso en el país. El número de contagios superó el 500.000 de personas al totalizar 516.296 personas al cierre de esta emisión. Alarmante, desesperante. El número de víctimas que ha cobrado la epidemia ha ubicado realmente al país en el segundo lugar en el mundo. Solo nos supera Bélgica, aun cuando ustedes no lo crean. Los casos positivos del coronavirus se duplican cada 46 días según las estadísticas, y esto alarma mucho más. En Latinoamérica y México, así va el coronavirus, por ejemplo. Brasil con 107.232 muertos. Casos positivos,
3.317.096. Segundo, México, 56.543 muertes. Casos positivos, 517.714. Tercer lugar para Perú, con 26.881 hasta el día de ayer. Casos positivos, 536.296. Cuarto, Colombia, 14.810. Casos positivos, 456.689. Mirko Simic, quien lidera la investigación nacional, dijo que trabajan para que las dosis sean de administración oral. Ojo, administración oral. ¿Con qué finalidad? Debido a ello, ya no se necesitaría un verdadero ejército especializado de vacunas, dosis que puedan aplicar inyecciones, explicó en su último comunicado. Y esto nos parece muy bien, salvo que ustedes tengan alguna otra opinión, nos gustaría que nos los hagan conocer. Hasta la fecha no existe tratamiento para el coronavirus. Ojo, hasta la fecha no existe tratamiento para el coronavirus. Lo volvió a replicar el doctor Marcos, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de Salud de la OPS. Dijo también que el único método de acción oficial existente hasta el momento es el aislamiento, es decir, la cápsula, la burbuja familiar de los casos confirmados y la administración de respiración asistida en los casos más graves, complementó. Por lo tanto, se está ampliando la producción, la distribución de la dexametasona, el primer tratamiento para el COVID-19, pero grave, y se están estudiando ahora decenas de tratamientos prometedoras, manifestó. Solo para las vacunas harán falta más de 100.000 millones de dólares, sentenció en su alocución de apertura nada menos que el director general de la Organización Mundial de la Salud en su última conferencia de prensa a la cual tuvimos acceso. Vamos ahora a un balance del coronavirus en nuestro país. Desde el comienzo de la epidemia, más de 21.242.070 personas y en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 12.988.000 se recuperaron según sus autoridades. Más titulares: hermana de Evo Morales falleció en Bolivia, también víctima del coronavirus COVID-19. En el aspecto deportivo adelantaron: Binacional ratificó a la Conmebol que jugará la Copa Libertadores de América, pero en Juliaca. Y esto será entre septiembre y octubre próximos. Jugadores del Mariano Melgar de Arequipa ayer cantaron el himno de Arequipa por su 480 aniversario, el cual nos sumamos, y también a su patrona, la Santísima Virgen de la Asunción, que proteja a todos los amigos arequipeños, al Perú y al mundo. Los contagios siguen, y es el caso de el trabajador Geroncio Ignacios de la UNAPUNO, quien de inmediato apeló a sus mejores amigos ante la ausencia de sus mejores hijos para darles cuenta que fue diagnosticado positivo con el coronavirus este pasado fin de semana. Lleno de angustia y preocupación, contó la forma como posiblemente adquirió el contagio
junto a su querida esposa, ambos con principios de diabetes. Es decir, que a los diabéticos rápidamente el mal les hace daño. A él nuestros mejores deseos de convalecencia y pronta recuperación, y le recordamos que Cristo Jesús es nuestra mejor medicina. Tal vez le sirva los males que trata Cristo Jesús. Males que trata Cristo Jesús, todos, amigos. Garantía absoluta mejor que cualquier vacuna. ¿Cuál es su hospital? La Iglesia de Cristo Jesús. Solo la Iglesia de Cristo Jesús. Logros de tratamiento, luego te da paz, amor y felicidad. Valor de la consulta, ¿cuánto le tienes que pagar? Solo fe. También habría que tomar en cuenta que la clínica del alma tiene un grado honorífico y este es el Hijo de Dios. Es también el médico auxiliar, su Espíritu Santo. El campo de estudio, el corazón y todas las enfermedades y aún el coronavirus. La experiencia infalible y eterna. Su consultorio está en todas partes, también en tu hogar, si es que lo invocas. Su poder es ilimitado. Su especialidad, todo lo imposible. ¿Cuál es el recetario? ¿Cuál es su botica? Simplemente la Biblia. Y a propósito, ¿por qué buscas el descanso si has nacido para la fatiga? Disponte a sufrir, más que a gozar de consuelos, hermano, y a llevar la cruz, más que a tener alegría. En efecto, ¿quién de los hombres del mundo no aceptaría de buena gana la consolación y la alegría espiritual? Si siempre la pudiese conseguir, porque las consolaciones espirituales superan todas las delicias del mundo y los placeres de la carne. Pues todos los deleites del mundo o son indecentes o son vanos, mientras que las delicias espirituales son las únicas agradables y honestas, generadas por las virtudes e infundidas por Dios en los corazones puros. Pero nadie puede disfrutar siempre de estas consolaciones divinas según su deseo, porque el tiempo de la tentación no cesa un largo lapso. Por ello, es bueno que recuerdes que pocos amamos a Cristo Jesús para tener toda la fuerza necesaria y sobre todo la inmunidad en cuanto se refiere a la salud nuestra y de nuestros seres queridos. Actualmente Jesús tiene muchos amantes en su reino celestial, pero pocos cargadores de su cruz. Tiene muchos que desean la consolación, pero pocos que quieran la tribulación. Y el coronavirus en estos instantes en el Perú y en el mundo es una tribulación. Encuentra numerosos comensales, pero pocos que lo acompañen en la abstinencia y en el ayuno. Todos quieren gozar con Cristo, pero pocos quieren soportar algo por Él. Si estás con coronavirus, ofréceselo a nuestro amadísimo Cristo Jesús. Muchos siguen a Jesús hasta el partir el pan, pero pocos hasta beber el cáliz de su pasión. Muchos veneran sus milagros, pero pocos siguen la ignominia de la cruz. Muchos aman a Jesús cuando no hay adversidades, y muchos le alaban y bendicen cuando reciben de Él algún consuelo. Pero si Jesús se esconde y los deja por un tiempo, se quejan o se desalientan mucho.
Por el contrario, los que aman a Jesús por el mismo Jesús y no por algún consuelo suyo, la bendición tanto en la tribulación del coronavirus y angustia del corazón como en la máxima consolación. Y aunque nunca les quisiera dar consuelo alguno, siempre le alabarán y siempre le querrían dar gracias. Oh, cuánto puede el amor puro a Jesús, sin mezcla de provecho o amor propio. ¿Acaso no desean llamarse mercedarios quienes siempre buscan consuelos? ¿Acaso no demuestran que aman más a sí mismos? Escuchen bien esto, que siempre será recordado en todo momento. A Cristo aquellos que siempre piensan en sus ventajas o en sus ganancias. ¿Dónde se hallará alguien que quiera servir a Dios desinteresadamente? Solo Dios nos puede salvar de esta calamidad. Raramente se encuentra alguien tan espiritual que esté desprendido de todas las cosas. Pues, ¿quién hallará a un verdadero pobre de espíritu? Desprendido de toda criatura, es un tesoro de lugares lejanos y de los últimos confines de la tierra. Si uno diera todo su patrimonio, aún no sería nada. Si hiciera gran penitencia, aún sería poco. Si aprendiera toda la ciencia, aún estaría lejos. Y si tuviera una gran virtud y una devoción muy ferviente, aún, yo diría, le faltaría mucho. Le faltaría lo único que le es sumamente necesario. ¿Y esto qué es? Es que, dejadas todas las cosas, se deja a sí mismo. Renuncia así totalmente y no guarde ningún amor propio. Y cuando haya hecho todo lo que sabía que debía hacerse, piense que todavía no ha hecho nada, pero jamás tenga dudas de que Él lo escuchará. Vamos con las últimas de la capital de la República que dicen los diarios de Lima. El Comercio para hoy está publicando: el Congreso verá 5 proyectos de ley polémicos. Entre estos están el retiro de los fondos de la ONP y de la AFP. Otro tema, el congelamiento de las deudas y ajustes de las pensiones de los colegios, tanto nivel primario, secundario y también superior. Titular de la Comisión de Economía responde que medidas son audaces, pero necesarias. Opinan que el tema crearía roces con el Ejecutivo. Más titulares. La actual pandemia dejó al descubierto, atención, en nuestro país, las serias carencias de la ciencia en nuestro Perú. Que publica Gestión: dólar vuelve a saltar a 357 soles por segunda vez en el presente año. Que publica La República: Premier dice, no podemos reactivar la economía si la gente se está muriendo y en cantidad. Que publica El Peruano: Ejecutivo hace un llamado a la unidad para vencer el COVID-19. Perú 21, que publica: Sendero luminoso tras los ahorros de los maestros. Correo, que está publicando: están llegando familiares enteras a las emergencias de los hospitales. No hay prácticamente cabida para ellos. Están colapsados. Lo dijo el viceministro de Salud, Luis Suárez. La Razón está publicando en primera de primera: alarmante. 100.000 contagios en solo 15 días en nuestro país. Falleció excongresista Moisés Mamani, de Fuerza Popular, y complica pesquisa por compra de votos. Anuncia moción de censura contra ministro de Educación. En los deportes, retorna el fútbol peruano.
Mañana, Cristal versus Boys, tras el retorno de la Liga 1 oficial. Denuncian que José Luna Morales firmó cheques de la Universidad de Lesub siendo congresista. Exprofesores de la Universidad Privada de Lesub señalaron valientemente que José Luna Morales firmó cheques hasta abril pasado, cuando ya era parlamentario de la República por el partido Podemos Perú. Denuncias: el dióxido de cloro es peligroso químico, promovido como una supuesta cura contra la COVID-19. Ciro Maguiña dijo: el Colegio Médico del Perú va a intervenir ante recomendación sobre uso de dióxido de cloro. Sostuvo que no existe base científica que demuestre la eficacia de este compuesto ante la COVID-19. En esa línea se pronunció en contra de la automedicación y resaltó la impostura de la relación entre médico y paciente para el tratamiento de la enfermedad, que es muy peligrosa. La India superó la barrera de los 50.000 muertos por COVID en las últimas horas. Minsa reportó 365.000 recuperados de la COVID-19. Indican que en las últimas 24 horas se registraron 193 altas hospitalarias. Agregaron que a la fecha hay 14.074 pacientes que continúan su lucha contra la enfermedad. Además, se supo que el presidente de la Organización Mundial de la Salud, escuchen, en el Perú, Rubén Mayorga Sagastume, estimó que el Perú tendría que hacer por la quincena de septiembre un pago preliminar de aproximadamente 20 millones de dólares para adquirir la vacuna contra el nuevo coronavirus. Sí, usted no ha escuchado mal. Perú tendrá que depositar en forma adelantada 20 millones de dólares para adquirir la vacuna contra el nuevo coronavirus. Esto del coronavirus hará millonarios a las farmacéuticas y a los dueños de los laboratorios. Ancash, increíble. Un abuelito de 86 años recibió el alta médica en el hospital La Caleta de Chimbote, luego de vencer la etapa cruda del nuevo coronavirus. Milagro del Señor. Un sismo de la magnitud 3,8 se registró anoche en el Callao y Lima. Todos se mantuvieron serenos y otros asustados. Fútbol grande hoy en directo. Hoy podrán ver vía Spin 2 el encuentro entre Inter de Milán versus Shakhtar desde las 2 de la tarde. ¿Y cómo va la tabla en España? Real Madrid, con 38 partidos jugados, tiene 87 puntos y lidera el campeonato. En segundo está Fútbol Club Barcelona, 38 partidos y 82 puntos. Tercer lugar, Atlético Madrid, 38 partidos jugados, 70 puntos. Cuarto, Sevilla Fútbol Club, 38 partidos jugados, 70 puntos y los 4 clasificados para la próxima Champions. Mientras que Villarreal aparece en el quinto lugar con 38 partidos y solamente 60 puntos. Que Dios bendiga al Perú y lo guarde. Que Dios también bendiga a Andahuaylas y a todos los amigos. Y también nuestra, solidaridad y nuestro sentido pesar a la familia Paquita por el deceso de su señor padre Guillermo Paquita, uno de los pioneros en cuanto se refiere a los medios de comunicación. Radio y Televisión Canal 15 Libertad de Puno siempre cruzó la vía entre Puno y Yayaguari, cumpliendo su labor técnica en lo que son prácticamente las antenas de televisión, radio y también telefonía que están ubicados en la parte más alta de la ciudad de Puno y Yayaguari.
gran amigo, mejor padre, que Dios lo reciba en su santo reino. Y que también en Andahuaylas, al señor rector, a sus autoridades, a todos sus trabajadores, del más pequeño hasta el más grande, a todos sus queridos alumnos, que Dios los bendiga, los guarde y también los inmunice en contra de este mortal y fatal coronavirus que en el mes de agosto se ha tornado peligrosísimo. Que Él prácticamente nos guarde y siempre nos proteja en toda circunstancia de malestar. Viene la enfermedad y no hay plata para atender como uno quisiera esta terrible enfermedad que ha enlutado este año a muchísimos hogares que hoy lloran prácticamente por la partida de sus seres más queridos. Buen día a todo Andahuaylas y a todo el Perú, pero sigan suscribiéndose en nuestra columna respectiva. Se los reconoceremos en todo momento. Hasta pronto, mañana será mejor. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.